pastor invitado esta mañanita, nada más y nada menos que mi pastor, el que me ha pastoreado por 20 años. A mí y a mi esposa la cogió ahí en la entradita. Ya aprovechó los minutitos, hacía un tiempito que no la veía. Nando Steyder, bendiciones, buenos días. Bendiciones. Mira, un placer estar aquí, un placer estar este mediodía con todos y felicito a Nueva Vida y felicitarte, Juan Carlos, Javi, por esta iniciativa, porque yo creo que en el tiempo de crisis lo que más uno necesita es palabra. Sí. La escritura está llena de ejemplos contundentes donde cuando vamos a la escritura el panorama cambia. Tú ves, por ejemplo, en los salmos, cuando los salmistas comienzan a hablar, estoy en afán, en agonía, estoy desesperado, pero tú me sustentaste, tu presencia. Y en la presencia del Señor es donde entonces recibimos la palabra. Así que para mí es un enorme privilegio compartir aquí este mediodía. Siempre estamos en las mañanas temprano, así que es una bendición estar en este momento de almuerzo. Ustedes los pastores le ponen título a las predicaciones. ¿Hay uno particular para hoy? Sí, mira, es el título que quiero compartir con ustedes es Soy como Pedro. Así se llama la predicación, Soy como Pedro. Porque, y me interesa compartir contigo esto, porque luego de la resurrección, yo sé que esta Semana Santa que pasó, pues estoy seguro que la mayoría escuchó alguna predicación que tuviera que ver con la resurrección. Pero los eventos luego de la resurrección a mí me resultan tan fascinantes, porque son eventos que tienen que ver mucho con la deidad de Jesús, pero también con nuestra humanidad. Antes de Jesús ir a morir por nosotros, en esa reunión íntima que tuvo con los discípulos, hay una escena que nos sorprende mucho, porque es Lucas quien la cuenta. Y Lucas la cuenta en el capítulo 22 específicamente, donde le dice Jesús a Pedro que uno de ellos lo iba a negar, y que inclusive que todos lo iban a negar. Y Pedro se levanta con su peculiar sentido de autoridad. Pedro tenía una mezcla muy interesante de que había ocasiones donde hablaba con una autoridad que Jesús mismo decía, el Señor fue quien te dio esa autoridad, pero había otras veces que la utilizaba, pero cometía los errores más gigantescos. Así que tenemos a un Pedro que se parece muchas veces a nosotros, no sé cuántos de ustedes, pero a mí se me parece mucho de que hay ocasiones donde me siento muy seguro de algo, pero no necesariamente es así. Y Pedro le dijo, mira, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar jamás. Y en ese momento Jesús le contesta unas palabras que estoy seguro que fueron bastante fuertes para Pedro de escuchar, porque la primera cosa que le dijo fue Satanás. Entonces, pues, a lo mejor en ese momento Pedro recordó que hubo ya una ocasión donde Jesús le había dicho Satanás, pero se lo había dicho a él, le había dicho, Satanás, no seas como Satanás, no me digas las cosas como si fuera el enemigo, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las de Dios, en el momento donde Jesús le había dicho que era necesario que él muriera. Pero aquí vemos a Jesús volviendo a decirle Satanás, pero en esta ocasión le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en ese momento vemos a un Pedro que el Señor le dice, vas a ser zarandeado, va a venir un momento difícil para tu vida, como ahora mismo estamos siendo zarandeados todos. Estamos en un momento de zarandeo, pero el zarandeo es la parte final de ese proceso de tú trabajar con el trigo. El zarandeo es sacar la última impureza de ese trigo. Así que esa impureza era necesaria que saliera. Y Pedro, obviamente, cuando Jesús le dice, me vas a negar 3 veces, y todos conocemos esa historia de que Pedro le negó 3 veces y todo esto, Pedro le dijo, yo no te voy a negar. Yo voy a estar dispuesto a ir contigo a la prisión, a la muerte, a lo que yo tenga que ir. Yo no te voy a negar. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando alguna vez le han dicho, Dios, no te preocupes, yo no te voy a negar, yo voy a ser fiel. Pero Pedro descubrió algo que sí lo negó.
y descubrió que lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Y ese fue el zarandeo más fuerte de su corazón. Y quiero llevarte específicamente al libro de Juan. Quiero que nos ubiquemos. Ahorita Abby hablaba sobre el mar de Galilea y este evento que ocurrió allí. Estar en el mar de Galilea es algo sorprendente. Hace poco estuvimos allí y yo no dejo de sorprenderme estar frente al mar de Galilea y ver el escenario donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, ¿verdad? Porque era de allí a la orilla de Capernaum, donde estaba la casa de Pedro. Cuando uno mira ese escenario y ve el momento complejo que Pedro estaba viviendo, quizás lo que nos ocurre es entender que somos muchas veces como Pedro. Pedro intentó no negar a Jesús, pero lo negó. Cuando la tercera vez lo niega, dice la Escritura que él y Jesús se miraron y Pedro se fue a llorar amargamente porque había negado a Jesús. Inclusive se fue de Jerusalén y volvió a Galilea. Y aquí es donde quiero que podamos leer. Esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y dice, Simón Pedro dijo, estaba con algunos de los discípulos, le dijo, me voy a pescar. Y esa frase es demasiado importante en este verso. Juan 21:3. Porque Pedro hacía 3 años que no pescaba. Y de momento decidió ir a hacer lo que antes había hecho. Me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca. Y esta sesión se llama Echa la red, ¿verdad? Así que Jesús le dijo, echa la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a Juan, le dijo a Pedro, Pedro, ese es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla. Y cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Y allí Jesús se encontró con ellos. ¿Qué es lo interesante de esta palabra tan gloriosa de Juan 21? Que es una palabra que se repite. Lucas 5 nos muestra el mismo escenario, el mar de Galilea. Y en ese escenario, en Lucas 5, Jesús estaba predicando a la orilla del mar en la barca de Pedro. Y allí cuando estaba predicando, Pedro estaba lavando las redes porque toda esa noche habían estado intentando pescar y no habían podido pescar nada. Y Jesús lo mira y le dice, boga mar adentro, o sea, vamos mar adentro y vas a echar la red. Y Pedro se enfrentó a Jesús y le dijo, Señor, mira, nosotros hemos estado pescando toda la noche, ¿cómo tú me dices que yo eche la red nuevamente? Pero en tu palabra echaré la red. Y en ese momento, cuando echó la red se llenó de peces y tuvieron que mandar a buscar otra barca porque no podían ni manejar la gran cantidad de peces del milagro que había ocurrido. Y en ese momento Jesús le dijo, sígueme. Y ellos al instante dejaron todo, las redes, la barca, a su padre, dice la Escritura, y le siguieron. Así que fíjese qué interesante los detalles de Jesús. Y hoy yo quiero hablarte de los detalles de Jesús para tu vida. Jesús repitió este milagro. Jesús los volvió a ver en el mismo escenario 3 años después. Y quizás en la noche más oscura de Pedro, una noche de dificultad porque él había dicho que él no iba a negar a Jesús, pero terminó negándolo. Y Jesús fue donde él. Yo quiero que tú sepas esto. No importa si tú hayas negado a Jesús, él va a ir donde ti. Y va a recordarte su amor. Y va a recordarte tu llamado. Y hoy hay muchos de los que nos están escuchando que el Señor lo que está queriendo hacer con esta palabra es recordarte que así como Él te llamó, Él te está llamando nuevamente. Y fíjate que hizo lo mismo. Le dijo, hijitos, ¿pescaron algo? Él sabía que no había pescado nada. Se repite lo mismo 3 años después. Recuerda que usted y yo tenemos memoria. Ellos también tenían memoria. Ellos tuvieron que haber dicho, esto se me parece a algo. Lo interesante es que en 3 años atrás, la Escritura dice que cuando echaron la red
y se llenó de peces, Pedro se apartó de Jesús, porque lo que sintió fue la convicción de su pecado. 3 años después, en Juan 21, dice la escritura que cuando supo que era Jesús, se lanzó en pos de él. Porque hay una transformación en nuestra vida. Y esa transformación es real por medio del Espíritu Santo. Entonces yo creo que este es el tiempo de que en lugar de alejarnos del Señor, que nos acerquemos, que corramos hacia donde Él, que hagamos lo mismo que hizo Pedro. Y probablemente cuando llegó donde Jesús, lo que quizás él esperaba escuchar de Jesús es: te lo dije, viste, me ibas a negar. Y eso es lo que usualmente nos pasa a nosotros. Somos como Pedro, pensamos que Dios nos va a decir: te lo dije, viste cómo fallaste. Y ese sentimiento de culpa nos arropa y nos abraza. Pero Jesús lo que hizo fue darle pescado, darles pan, estar con él y preguntarle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces: ¿me amas? Porque lo que está queriendo decirle es: Pedro, así como me negaste 3 veces, así afirma 3 veces que me amas. Y ahora vas a disponerte a una misión, a completar tu misión. Porque él le dijo en Lucas 22, le dice: cuando vuelvas, tú vas a confirmar a tus hermanos. O sea que Pedro viene de ser el hombre que negó a convertirse en el hombre que confirma. Entonces quizás tú estás oyendo y por mucho tiempo lo que has estado pensando es: yo fui de las que negué a Jesús, o yo fui de los que negué a Jesús. Pues ¿sabes algo? Bienvenido a ser como Pedro. Porque nosotros todos en nuestras propias fuerzas negamos a Jesús. Nosotros no hay ninguno justo, solo Él. Él nos justificó. Él murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener una relación correcta con Dios. Este no es el tiempo de seguir abrazando la culpabilidad. Es el tiempo de abrazar el perdón, de abrazar la misericordia, de abrazar la gracia de Dios, de abrazar eso que Jesús hizo con Pedro, que no se sentó y le dijo: mira, ves, cometiste este error, este y este y este. No, Jesús lo miró y le dijo: Pedro, afirma tu identidad. Inclusive, en 3 años atrás, él le cuestionó: no voy a echar la red. Imagínate, tanto tiempo sin haber pescado. No, y 3 años después, cuando le dijeron: echa la red a la derecha, ese punto es importante. Porque cuando le dice: echa la red a la derecha, mis hermanos, aquellos que saben de pesca, cuando tú vienes de camino y tú dices que vas a echar la red a la derecha, es una locura, porque de ese lado viene la corriente. Entonces esa red se mete debajo de la barca. Eso quiere decir que lo que Jesús le estaba diciendo era algo ilógico. Le estaba diciendo: echa la red a la derecha para que se meta por debajo, que es la forma incorrecta de pescar. Lo que le está diciendo: hazlo como yo te estoy diciendo. ¿Y sabe qué es lo interesante? 3 años después, Pedro no cuestionó nada. Pedro simplemente le echó, porque sabía que lo que estaba ocurriendo no era el milagro de la pesca, era el milagro de un corazón restaurado. Y ese es el milagro de la resurrección. Ese es el Cristo resucitado que se encuentra con sus discípulos y les dice: lo que yo gané para ustedes en la cruz y lo que yo gané para ustedes en la resurrección es una transformación real que los va a catapultar en una dirección diferente. Si tú has estado alejado del Señor, si tú has estado alejada de Cristo, ya no sigas con el sentimiento de culpa. Ya no sigas pensando: es que lo que yo hice, lo que yo negué, cómo yo me comporté, cómo yo dejé de servir a Dios. No, este es el tiempo de volver. Es el tiempo donde, ¿qué te diste cuenta? Lo que se dio cuenta Pedro, que en sus fuerzas no podía. Él creyó que en sus propias fuerzas iba a poder servir a Dios, pero se le olvidó lo que Jesús dijo en Juan 15. Jesús dijo en Juan 15: ustedes, separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no podemos dar frutos si no estamos pegados a la vid verdadera. Nosotros necesitamos profundamente en nuestra vida reconocer que nuestro poder, nuestra autoridad proviene de su gracia, proviene de quién es Él. Y en este tiempo que estamos viviendo tanta incertidumbre, tanto quebranto, tanta duda, tanto miedo, es tiempo de descansar en Él y descansar en su gracia y volver a su presencia. A lo mejor hay muchos que están escuchando, que llevan tiempo escuchando la emisora y dicen: wow, es que lo que están diciendo ahí sí impacta mi corazón, pero es que yo hice esto y esto y esto. El perdón de Dios es más grande que cualquier pecado que tú hayas cometido. Su perdón es
es restaurador, es vida, es paz. Y Pedro lo entendió. ¿Pedro dejó de equivocarse? No, hermano. Siguió en un proceso de transformación. ¿Qué si yo te dijera que en ese mismo capítulo 21, un poquito más adelante, Pedro vuelve a equivocarse? Luego de que Jesús lo restaura y le dice, tú vas a ser el que vas a apacentar mis ovejas, tú eres el que vas a pastorear mis corderos. Inmediatamente Jesús está caminando con Pedro y Pedro le pregunta por Juan. Le dice, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, mira, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva nuevamente, eso no te importa a ti. Sígueme tú. O sea, Pedro acababa de ser restaurado y acababa de ser nuevamente corregido. Porque el proceso espiritual es un proceso de seguir creciendo. Esto no es de gente perfecta, es de gente que está dispuesta a reconocer sus imperfecciones y llevarlas a la cruz. Y reconocer que el corazón nuestro es un corazón que cada día es transformado por medio de esa resurrección de Cristo. Por eso Pablo escribía que somos muertos al pecado y resucitados para vivir como Él. Como dice la Escritura, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, para Cristo. Entonces yo creo que luego de esto, usted ve a un Pedro que decide seguir las instrucciones. Son una cuarentena de Jesús resucitado. Interesante, ¿verdad? Una cuarentena apareciendo a todo el mundo. Inclusive Pablo relata en Corintios 15 que a más de 500 se le apareció Jesús. Así que lo que estaba haciendo Jesús era cubriendo todas las bases con todos sus discípulos. Pero les dijo algo. Les dijo, tienen que ir a Jerusalén. Y esa parte es importante. Porque Pedro probablemente había dicho, a Jerusalén yo no volveré. Ese es el lugar de mi pecado. No, pero el Señor le dice, tienes que volver. Y vas a ir allí, a ese mismo lugar donde tú dijiste que no me ibas a negar, pero yo te dije que me ibas a negar. Vas a volver a ese mismo lugar y allí te voy a revestir del poder de mi espíritu. Qué glorioso es el Señor. Lo llevó allí al aposento alto nuevamente y allí el Espíritu Santo descendió. Un viento recio. Y ese viento recio provocó el poder más impresionante del Espíritu. Y aquí es donde usted y yo tenemos que aprender algo. Esta es la forma de vivir en el Señor, llenos del Espíritu Santo. No es llenos de nosotros mismos, es vaciados de nosotros y llenos del Espíritu. Y Pedro, lleno del Espíritu, se paró a predicar. Y el hombre que había en el pasado temido por su vida y por eso le negó. El hombre que en el pasado había dicho, se había escondido y se había ido, de momento vuelve a Jerusalén. Y cuando vuelve a Jerusalén, es encomendado por el Señor para predicar el mensaje más impresionante. Con toda autoridad, dijo que la muerte no podía retener a Jesús y que Él había resucitado y que lo que tenían que hacer todos era arrepentirse y convertirse. 3,000 personas vinieron al conocimiento del Señor por un hombre que hacía unos 40 días había negado a Jesús. Así que es sorprendente cómo la restauración de Dios es real. La restauración de Dios es real sobre ti. No tengas ningún tipo de duda. El poder del Espíritu Santo está para sanar, para restaurarte, para libertarte, para ponerte en el orden correcto de Él, para que esa transformación sea una transformación real en tu vida y puedas convertirte en el esposo que has anhelado ser, en la esposa que has anhelado ser, en el padre, en la madre que has anhelado ser, en el hijo que has anhelado ser, en el hermano, en la hermana, en el amigo, en la amiga que has anhelado ser. ¿Por qué? Porque esa transformación de Dios en tu vida va teniendo un proceso de crecimiento y de madurez. Así que si le has negado, es tiempo de volver. Si le has negado, es tiempo de decir, Señor, quiero afirmar que te amo. Porque eso es lo único que Jesús estaba pidiendo a Pedro. No le dijo, bueno, Pedro, ahora vas a hacer esto, porque lo que hiciste fue bien horrible. No, Pedro, ¿me amas? La tercera vez, él le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y yo creo que hoy el Señor está despertando en tu corazón el que puedas decirle, Señor, yo te amo, yo te necesito en mi vida.
Yo necesito volver a una dirección diferente. Y ¿sabes algo? Tengo unas buenas noticias para ti. No será en tu fuerza. Es el poder del Espíritu obrando en ti. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Van a ser testigos, pero van a recibir poder para ser testigos. No es vayan y sean testigos en sus fuerzas. No, esperen. Qué instrucción más gloriosa. Esperen a ser llenados del Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a ser eso? Ustedes van a saber, no se preocupen. Yo creo que una de las cosas más gloriosas que nos dejó Jesús y que le dijo a los discípulos fue: les conviene que yo me vaya, porque enviaré a vosotros el Consolador, mi Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les va a recordar todas las cosas y todo lo que yo os he dicho. Así que necesitamos pedirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu, y más en este tiempo, porque los que están llenos del Espíritu en este tiempo ven de una manera diferente, tienen un enfoque diferente, tienen una forma de ver lo que está ocurriendo en términos espirituales. Y el Señor nos llama en este tiempo a ver todo este escenario de una manera espiritual. Hay oportunidades que Dios está permitiendo en este tiempo. Hay circunstancias que Dios está permitiendo en este tiempo, que solo aquellos que viven anclados al Espíritu las pueden entender. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu, y por eso necesitamos abrazar la palabra. Y en este tiempo yo honestamente quiero decirte algo. Si tú eres de los que has estado consumiendo un montón de información espiritual durante este tiempo, te felicito y te bendigo. Qué bueno. Pero no basta solamente con consumir esa información espiritual. Hay que accionar. Y hay que levantar nuestro corazón hacia el Señor y decir: bueno, Señor, creo que ya tengo toda la información, pero necesito accionarla en mi vida y accionarla en fe. Quizás algunos de ustedes lo que necesitan en este tiempo es creer, exclusivamente creer y decir: bueno, Señor, no es en mi fuerza, es en las tuyas. Pedro lo aprendió. Ahora, como le puse de título, ¿serás tú como Pedro? ¿Estarás dispuesto tú a aprenderlo hoy? A decir: bueno, Señor, yo quiero ser como Pedro. ¿Sabe qué? De Pedro se habla, y con esto ya voy cerrando. De Pedro se habla muchas veces de todos los errores que cometió. Pero a mí me resulta tan impresionante que de Pedro es el apóstol que más errores conocemos que cometió, pero Jesús fue al apóstol a quien puso al frente de la iglesia. Qué pregunta más gloriosa. Si le pudiéramos preguntar a Jesús: Jesús, ¿por qué pusiste a Pedro? ¿Y por qué no pusiste a Juan, a Jacobo, a otros que quizás no habían cometido tantos errores? Porque Pedro, wow, a cada rato cometía algún error. De momento en la transfiguración allí se le olvidó dónde estaba, con los niños les impedía ir donde ti. Fue el único a quien le dijiste Satanás porque no podía su mirada en las cosas de Dios. ¿Por qué pones a Pedro a cargo de la iglesia? Porque Pedro fue auténtico. Porque Pedro, lo que tú veías por fuera era lo que estaba ocurriendo por dentro. Necesitas hoy ser auténtico como Pedro. Necesitas despojarte y decir: ya me quito la careta, la máscara, y quiero ser quien soy. Y yo le necesito. Y eso, la gente auténtica, ¿sabe qué característica tiene? Aprende rápido. Cuando Jesús estaba lavando los pies de los discípulos, esa escena a mí me fascina, porque Jesús se despoja, el maestro lavando los pies de los discípulos, haciendo la labor de un esclavo. Y Pedro se detiene y dice: tú no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús lo mira y le dice: si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dice: pues Señor, no solo mis pies, las manos y la cabeza. Me fascina Pedro. ¿Sabes por qué? Porque aprende rápido. Porque él dice: ok, yo lo que necesito es tener parte contigo. En un momento donde Jesús dice: bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hay que tener el corazón genuino y auténtico para aprender rápido. Así que si te has caído en el pasado, si has vivido en apariencia, es tiempo de ya quitarte esa máscara y decir: voy a vivir en autenticidad. Voy a tener el corazón
transparente de reconocer mi necesidad de Cristo en este momento. Si tú estás alejado del Señor, si estás alejada del Señor, este es el tiempo de volver. Estamos echando la red como Jesús nos dijo, quisiéramos, echando la red. Y si has estado y nos has estado escuchando y nunca has conocido a Jesús, hoy es día aceptable de salvación para ti. No es casualidad que haya llegado ante ti este audio para que puedas, o este video, para que puedas ser impactado o impactada por el poder de Dios. Él te ama tanto que está utilizando todo su amor y todas las oportunidades para llegar donde ti, porque te ama. ¿Qué tal si le correspondes a ese amor? Lo más hermoso que hay en el planeta es ser correspondido en el amor. Y qué glorioso es que el Señor puso eso en nuestro corazón. Ser correspondidos hacia el amor del Padre es glorioso. Así que el Padre te ama. Ven a Él, vuelve a Él. Quizás a lo mejor has estado alejado. Quizás te fuiste como Pedro, te fuiste para Galilea y el Señor te está diciendo, bueno, vuelve a Jerusalén porque todavía te resta camino. Así que hoy es día aceptable de salvación. Hoy es día para que te acerques al Señor. Hoy es día para que abraces su palabra. Hoy es día para que digas, Señor, aquí estoy, porque el Señor está tocando la puerta y está llamando. Pero si tú abres, Él entrará y estará contigo a la mesa. Hoy es día de salvación, de libertad y de reconciliación para ti. Así que confío en el Señor. Que esta palabra llegue a la profundidad de tu espíritu y de tu ser para que puedas moverte en una dirección de accionar. No sigas únicamente siendo alguien que escuche y que consume información espiritual. Acciona la palabra en tu vida. Ahí donde estás, en tu casa, en tu carro, en frente a la computadora, donde sea que estés, detente por un momento. ¿Y qué tal si decides acercarte al Señor hoy y ser libre para siempre? En el nombre de Jesús. Avi y yo, que estamos aquí en el estudio, siempre tenemos la mejor parte, Avi. Escuchando estas tremendas predicaciones, ¿verdad? Que todos los pastores que estamos invitando están trayendo, los hermanos están escribiendo cosas bien lindas en el Facebook de Nueva Vida. Y queremos precisamente echar la red. No ocultamos que uno de los propósitos principales, sino el principal, es poder darte la oportunidad con este mensaje de amor, de restauración, de consuelo, de decirte que Dios todavía tiene como propósito salvarte. Él quiere seguir añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Así que comunícate con nosotros. Necesitas reconciliarte. Te identificas con la prédica del pastor porque no sabías que te parecías tanto a Pedro. Pero al mismo tiempo no sabías que Dios te está dando el mismo trato que le dio a Pedro. Múltiples oportunidades porque, como decía el pastor Steidel, era genuino todo el tiempo. Vía WhatsApp. Tenemos también la forma de que te conectes con nosotros. Te puedes comunicar al 939-210-9263. 939-210-9263 es el número que te conecta con la línea del WhatsApp directo. Yo estaré leyendo los mensajes y estaré compartiendo lo que tú nos compartas aquí, lo que tú escribas. Este tiempo se nos va rapidito. Si tú tienes alguna necesidad, primero de conversión, de reconciliación, quieres venir nuevamente a los pies del Señor, pues te estamos haciendo el llamado. Ya estás en Cristo y simplemente no aguantas la tristeza, no aguantas la presión, el miedo de perder el trabajo, la incertidumbre que produce todo esto que estamos viviendo a este nivel por primera vez, ¿verdad? Estamos viviendo un momento de la historia que nunca nosotros lo habíamos experimentado y sabemos que esto crea mucha ansiedad en Puerto Rico. La gente que ha perdido el empleo, dicen los que saben, que ya van por miles y miles y miles, ¿verdad? Pasa de 200,000 las personas que han perdido el empleo y sabemos que produce mucha incertidumbre toda la situación que mucha gente está viviendo. Por eso compartimos esta palabra que nos consuela, que nos fortalece y que nos bendice, y simplemente queremos ser canal de bendición para ti. La línea está disponible, 939-210-9263 para el WhatsApp de la emisora, y al aire 787-993-9700, 993-9700. Y bueno, ya tenemos el cuadro encendido. Buenas tardes por acá. Sí, buenas tardes. Adelante. Quiero reconciliarme con el Señor. Aleluya.
así como dijo Juan Carlos, estoy cansada ya de pelear por mis propias fuerzas. Y de verdad que no puedo sola. Así es. ¿Sabes qué? Que esa es la declaración más gloriosa que uno puede hacer. Cuando uno reconoce su necesidad de la fuerza de Dios. Exacto. Del poder de Dios. Tú sabes que quiero darte una buena noticia. La Escritura dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos nos ha sido dado por medio de su Espíritu. Así que confía, el Señor renovará tus fuerzas y descansa en Él. Y qué bueno que te reconcilias con Él, porque el estar de frente a Él no es lo mismo que caminar de espaldas a Él. Y cuando uno camina de frente a Él, ese poder de Dios sobrenatural en nuestra vida es real. Así que te bendecimos y bienvenida nuevamente a Redil. Qué bueno que tomaste esta decisión. Vamos a más en esta hora. Buenas tardes por acá. Dios les bendiga, te habla Yolanda Piñero. Amén. Bendiciones. Bendecidos a todos. Me he identificado con el mensaje que el hermano ha traído. Me he identificado como Pedro. Yo soy así. Trato de ser genuina y trato de corregirme. Cuando caigo, nuevamente le pido al Señor que me ayude a escuchar, tener un oído audible para seguir sus instrucciones y trato de seguir y servir a ese mi Dios. Qué bien. Qué bueno. Te felicitamos en esta hora. Yo creo que ese es el corazón que necesitamos tener todos, un corazón genuino que persigue a Dios. Esa es la diferencia entre David y Saúl, fíjate también, porque Saúl era aquel que perseguía su propio corazón y David era aquel que perseguía a Dios, pero David no estuvo exento de equivocaciones. Pero cuando ocurrían esas equivocaciones, volvía al Señor con un corazón arrepentido. Y yo creo que ese es el corazón que el Señor no rechaza, dice la palabra, el corazón contrito y humillado. A ver, tenemos más llamadas telefónicas. Nos escucha a través del teléfono y baje por favor el volumen de su radio. Buenas tardes por acá. Sí, para reconciliación, restauración. Aleluya. Qué bueno. Te bendecimos en esta hora. La restauración de Dios es real, es poderosa sobre tu vida. Y yo sé que esa reconciliación es una reconciliación que el Señor está viendo con detalle, como vio la de Pedro. Así es. Durante toda la semana Dios nos ha permitido que gente venga a sus pies. Y si hay algo, ¿verdad?, que nos anima, que a nosotros se convierte como en el combustible con la gasolina, sabiendo que el llamado principal precisamente es exponer el mensaje de salvación de Jesús para que otros vengan a sus pies. Así que si en este momento tú sientes que el Espíritu Santo está hablando contigo y trabajando contigo, no pongas mucha resistencia. La parte humana también, doy el paso, no doy el paso. A veces nos detenemos porque pensamos que al ratito le vamos a fallar a Dios. Entonces nos quedamos con la decisión en stand-by. Nosotros queremos animarte en esta hora, que tomes la decisión, que le abras tu corazón y que permitas que Él opere en tu vida para que te dé las fuerzas para continuar adelante, pero agarrada y agarrado de la mano de Él. Buenas tardes por acá. Adelante. Buenas tardes. Sí, estás al aire. Adelante. Aleluya. Puedes llorar aquí, se permite el llanto, se permite el quebrantamiento, se permite que te puedas desahogar. Aleluya. Qué bien. Te bendecimos. Dice la palabra que el Señor enjuga toda lágrima. Pero yo no puedo más con estos miedos y preocupación. No puedes más con los miedos y con las preocupaciones. Tú estás en el Señor, tú le estás sirviendo. No. No. Okay. ¿Tú quieres aceptarlo en esta hora? ¿Quieres aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Tú sabes qué dice la Escritura? Que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que en el Señor podemos descansar. Y sabemos que hay veces donde sí nos puede dar miedo. Sí. Jesús se lo dijo a los discípulos.
Le dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sabía que los discípulos, así como nosotros estamos viviendo en este tiempo, un tiempo tan complicado, él sabía que los discípulos iban a tener un tiempo duro y difícil luego de su crucifixión. Por eso él le dijo, no tengan miedo. Así que no temas, este tiempo oscuro va a pasar. Este tiempo ya tiene una fecha de expiración y Dios nos va a llevar hacia un momento nuevo y diferente. Aún cuando las circunstancias puedan parecer que son las más oscuras y las más difíciles, si Él está con nosotros, eso es suficiente. Así que descansa en el Señor. Una unción bien linda está operando en esta hora del mediodía. Aprovecha, sé sensible a esta presencia de Dios que sé que está, mira, tocando delicadamente tu corazón en esta hora para que vengas a sus pies. Si tú eres de los que ya tienes al Señor, pero estás en un momento de desesperanza, en un momento de suma tristeza, depresión, no te sientas mal. También te puedes comunicar con nosotros. Todos pasamos por momentos muy difíciles. Te vamos a comprender y queremos orar por ti también. Buenas tardes por acá. Hola. Dios les bendiga. Amén, adelante. ¿Ya estoy en el aire? Sí, estás en el aire, mi amor. Te escuchamos. Pero es que como las otras personas que llaman, también a veces digo, ¿es conmigo? Es que a veces uno no cree. Pues como no es nada, los saludo desde Texas, los quiero felicitar porque esto ha sido para mi vida algo maravilloso. Las peticiones son buenas, ya el Señor sabe mis peticiones, pero yo les quiero dar gracias a ustedes porque en este momento, esta cuarentena que la gente se está quejando tanto y criticando tanto, ha sido un despertar para el pueblo de Puerto Rico y de áreas limítrofes. Así que yo los bendigo, les doy gracias porque yo, aunque fui criada en el Evangelio, tuve unos tiempos en los cuales que yo tenía todo el tiempo temor. Y ahora, como dijo el pastor Steiner, yo me sentía así y ahora yo me veo en ese espejo y dije, Dios mío, qué bueno cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él y decimos, mira, Señor, no es lo que yo diga más, es lo que tú digas y dame instrucciones, dime qué hago. Miren, y eso es algo que se te mete dentro de tu corazón, de todo tu ser, y ¿saben qué? Yo no tengo temor, a mí no me da miedo nada, ni las malas noticias, ni lo que está pasando, ni todo lo que se está moviendo. Es más, le quiero dar un testimonio. Yo soy una mujer pensionada y para mi sorpresa, yo no pensaba que yo iba a recibir el reintegro que dio el presidente. Y yo lo recibí esta mañana y yo dije, Dios mío, pero bendiciones que llegan sin uno pedirlas. Claro. Así que yo les insto, yo les doy gracias a ustedes, pero he insto que sigan con esto porque hay muchas personas que no pueden llamar. Claro. Como yo, que a veces no puedo llamar, pero siempre estoy conectada. Y ¿saben algo? Esta palabra llega de una manera poderosa. Aleluya. Así que Dios les bendiga mucho, les amo. Claro que sí. Bendiciones a toda la audiencia de Texas, que es mucha gente. Tengo una nota directo al WhatsApp de un oyente anónimo. Soy creyente, la tensión de esta situación ha sido tan fuerte que he tenido problemas con mi esposa. El matrimonio va en caída. Así que solicita oración. Oraremos por ti y quiero darte una palabra. Detente. Y te aconsejo que vayas a la presencia de Dios primero y le digas cómo estás y cómo te sientes. La circunstancia del encierro puede provocar mucha irritabilidad, puede provocar que de momento estemos hasta alejados, aun cuando estamos en el mismo lugar. Y hay circunstancias de adaptación que a veces no las podemos manejar porque con todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor se nos hace difícil. Detente, ve a donde el Señor, ve a la palabra y luego ve a donde tu esposa. Y luego de ir donde Dios, fíjate, no vayas primero a tu esposa, no, ve primero a donde Dios. Deja que el Señor ilumine tu camino y tu dirección y ve donde ella. Y cuando vayas donde ella, en lugar de ir a reclamar cualquier cosa, ve y reconoce las áreas en las cuales tú has fallado en medio de este proceso. Y pídele perdón. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos, bueno, no, que es que probablemente ella hizo algo peor. No, ve tú, reconoce tú primero la necesidad que tú tienes
de reconciliarte y de tener comunión con ella. Yo creo que si va en picada, el Señor tiene buenos frenos, el Señor tiene buen breaker. Así que detente en el nombre de Jesús. Tenemos otra llamada, la última llamada. Buenas tardes por acá. Buenas tardes. Adelante. Soy Brenda Ponte. Me alegra mucho, por primera vez en mi vida, en mis 46 años, lo quiero bendecir. Estoy reconciliada con el Señor en la iglesia Monte Carmelo, Barraza, Carolina. Qué bueno. Bueno, Pastor Ale Fernández. Yo pasé muchas pruebas en mi vida y tuve 17 años en el mundo y llevo 3 años en el Evangelio nuevamente, y se me ha hecho muy duro la carrera, el camino en volver a seguir, pero tengo un pastor, tengo unos hermanos que me han ayudado tanto y siempre estamos en una cadena de oración. Qué bueno. Cómo seguir batallando en las pruebas que el enemigo, los retos que te hace vivir. Tengo 2 hijos que crié en el Evangelio, pues hoy en día están apartados. Mi esposo es apartado, pero le doy tanta gracia al Señor, Él porque me ha mantenido fiel y me ha mantenido firme en mi camino, de que a pesar que el camino es duro, pero al final vemos la victoria. Amén. Gracias por tu llamadita. Vamos a estar incluyéndote a ti, a tu esposo, a tus hijos en oración. La palabra dice que tú y tu casa serán salvos. amén. Así que no importa que ellos en este momento estén descarriados, así como tú estuviste 17 años, nos dijiste, y hace 3 estás en el camino, así creemos y oramos para que tu familia también llegue otra vez a sus pies. Nando, vamos a orar. Tenemos, ¿verdad?, este ambiente tan lindo. La gente en Facebook ha escrito cosas preciosas de la palabra que tú has compartido. Y queremos orar por todos aquellos. Sé que siempre hay gente que se queda, que no logra conectar la llamada, pero Dios sabe cuál es tu necesidad, y si estás entregando tu corazón a Él, incluimos a los que en esta hora nos han llamado, ¿verdad?, para reconciliación y para conversión. Pero si te quedaste fuera de la llamada, no te preocupes. Si estás aceptándolo como Señor y Salvador, Él te está viendo y también está escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos ante tu presencia por todos aquellos que hoy están reconciliándose contigo, por todos aquellos que están abriendo su corazón por primera vez a ti. Te rogamos, Dios, que en el nombre de Jesús, tu gracia les cubra ahora mismo, Señor. Que tu perdón de pecados sea, Señor, sobre ellos y sobre cada corazón arrepentido que nos escucha. Tu palabra, Señor, es fiel y dice que todo aquel que te confiesa, que todo aquel que cree en ti es salvo y tiene vida eterna. Así que nosotros, Señor, hoy celebramos la salvación de todos aquellos y aquellas que están recibiendo tu palabra en este momento, y celebramos la vida eterna en ti. Te rogamos, Dios mío, que les cubras y les cuides, Señor. Padre, y en especial quiero clamar por todos aquellos que están experimentando miedos, por todos aquellos que están experimentando desesperanza o que están experimentando incertidumbre por las circunstancias que están ocurriendo. Que tu gracia, que tu poder, que tu palabra sea real en sus corazones. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en ti. Sabiendo, Señor, que cuando nos acercamos a ti, tú traes a nuestro corazón descanso, aliento, Señor, y ánimo. Te ruego, Dios mío, que bendigas a cada uno de aquellos que nos llamaron, aquellos que no pudieron llamar, pero que están también conectados. Te ruego que tu bendición sea sobre ellos, sobre sus familias, Señor. Y como muy bien decía Juan Carlos, bendecimos a todos aquellos que quizás están ahora mismo en una incertidumbre en términos de desempleo, aquellos, Señor, que tienen circunstancias en sus empresas que están siendo complicadas y difíciles. Te rogamos, Dios mío, que les des sabiduría, dirección, y que prontamente podamos salir de todas estas circunstancias.
Señor, nos han dicho todas las autoridades que estas semanas son semanas pico, semanas de momentos de mayores contagios. Te rogamos que en el nombre de Jesús esa curva descienda y que toda esta pandemia cese. Tú lo puedes hacer. En la palabra hay tantos momentos en los cuales tú, Señor, tomaste dominio y control y detuviste todo. Así que te ruego, Dios mío, no paramos de clamar pidiéndote que hagas esto. Pero en medio de todas las circunstancias, te ruego que allí nos fortalezcas, que allí, Señor, tu dirección sea sobre nuestra vida para saber qué hacer y qué no hacer, para estar enfocados y enfocadas en ti, en tu palabra y en tu dirección, Señor. Y que en el nombre de Jesús, el miedo no sea el que tome dominio sobre nosotros, sino la certeza, la fe, la convicción de tu palabra sobre nuestra vida. Bendecimos a todos los que nos escuchan y te rogamos que les cubras en ti y en tu dirección, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. En esta hora, con este ambiente así de lindo, Nando, gracias, ¿verdad? Por sacar de tu tiempo, compartir esta tremenda palabra con nosotros. Aquellos que te quieran escuchar, ahora que estamos prestaditos con un tiempo de la iglesia digital hasta que pueda ser presencial otra vez, ¿cómo la gente puede hacer contacto con el Ministerio de las Catacumbas? Mira, anhelamos que sea presencial otra vez. Esto es simplemente, yo creo que un espacio de tiempo. Seguimos en el proceso digital, pero sabemos y anhelamos que prontamente podamos estar todos juntos. Nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos nos puede encontrar bajo Catacumba 9 o Catacumba Calley. Y allí nos puede darle like, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver toda la programación que tenemos. También nuestra página de fanpage de Facebook, Nando y Jessica Steidel. En Twitter también Nando Steidel, así que nos puede conseguir por las diferentes plataformas. Pero estamos esperanzados. Mire, la iglesia fue diseñada para vernos, abrazarnos y estar juntos. Y yo sé que eso va a volver pronto en el nombre del Señor. En este tiempo estamos siendo obedientes a lo que las autoridades han determinado, pero sabemos que prontito en el nombre del Señor vamos a poder estar juntos. Así que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Este jueves nosotros tenemos jueves desde casa. Eso lo hacemos los jueves en la noche. Así que desde nuestra casita tendremos jueves desde casa y los domingos a las 10:30 tenemos nuestro tiempo juntos. Así que bueno. Dios les bendiga mucho y qué bueno, y felicito a Nueva Vida, Juan Carlos, Avi, por esta iniciativa. Yo creo que a eso el Señor nos ha llamado. Y sé que Nueva Vida, y quiero decir esto, sé que Nueva Vida no ha estado exento de todas las circunstancias que están ocurriendo en el país en términos de como empresa, pero me quito el sombrero ante ustedes que han seguido firmes, llevando la palabra y haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Así que les bendecimos y seguimos clamando por el ministerio de Nueva Vida como emisor, y sé que el Señor seguirá extendiendo aún más y sorprendiéndoles. Así que bendiciones. Amén. Banquete de mediodía, no se lo pierdan. Mañana regresamos a las 12 en punto. Palabra